Según la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios, ASPEC, el 90% de padres está insatisfecho con las clases virtuales en los colegios, según una encuesta que esta misma asociación ha publicado hoy. Un sondeo virtual ha sido respondido por 42.933 padres de familia de las 24 regiones, lo cual además constituye una data importante. ¿Qué hacer? La ministra de Economía ha dicho hoy que los colegios tienen que repensar las pensiones si es que no están ofreciendo el mismo servicio, cosa que está ocurriendo, es decir, no están brindando el mismo servicio que ofrecían antes de la cuarentena. Crisólogo Cáceres, presidente de ASPEC, con nosotros. Crisólogo, buenas noches. Buenas noches, Jaime. Efectivamente ha sido un esfuerzo titánico el que ha realizado ASPEC y el muestreo estadístico es bastante elevado. Qué bueno, qué bueno. Estas 42.933 entrevistas virtuales, que son encuestas de opinión, nos llenan de mucho orgullo, de mucha satisfacción y constituyen un hito histórico en la defensa del consumidor. Sería importante que nos cuentes, Crisólogo, cómo se ha desarrollado la encuesta, es decir, por redes sociales, han marcado o son personas identificadas a las cuales se les ha hecho entrevistas virtuales. No, ha sido un formato online que colgamos por 24 horas en las redes sociales de ASPEC. Era un formato de fácil ingreso con 5 preguntas concretas referidas a las pensiones y a las clases virtuales para que las personas que lo desearan marcaran sin revelar su identidad. Porque con el tema de los colegios existe siempre la situación de que los padres no quieren identificarse por temor a las represalias que pueden sufrir sus hijos. Siempre ese es el pedido que nos hacen cada vez que nos escriben. Por favor, ASPEC, les escribimos contando nuestro problema, pero por favor no revelen mi nombre. Entonces ya en el tema educativo es el único rubro en defensa del consumidor en el cual las personas que denuncian siempre tienen temor de revelar su identidad. Y lo entendemos, pues, ¿no? Porque se pueden prestar ese tipo de circunstancias. En esta encuesta, primero, lo que han ustedes obtenido como data es que el 90% de padres está insatisfecho con las clases virtuales. ¿Ha llegado a rastrear un poco más ASPEC esta situación? ¿De qué manera? Sí, hay varias razones para ello, pero la fundamental es que cada colegio está libre de dictar las clases virtuales como mejor le parece. No existe una regla, no existe un reglamento, no existe un protocolo que les diga que las clases virtuales se tienen que dictar de tal o cual manera. Distinta es la situación en el ámbito de los colegios públicos, donde sí se ha publicado una resolución viceministerial por parte del sector educación, que es la resolución viceministerial 088. Esta resolución establece la aprobación de una norma técnica para que los profesores dicten las clases con arreglo a determinadas reglas. Esta resolución viceministerial, empero, es de aplicación básicamente a la educación pública, no a la privada. Por eso uno de los pedidos que hace ASPEC para estandarizar las clases virtuales y que los consumidores se sientan satisfechos es que se expida un reglamento técnico de cumplimiento obligatorio tanto para los colegios públicos como los privados, que determine las características básicas de las clases virtuales. Porque como tú sabrás, hay colegios que están enviando un video de 3 minutos con una rutina y eso es suficiente. Hay colegios que han creado un aula virtual que dura 20 minutos para 10 niños, con lo cual la interacción entre el profesor y el alumno es de 1 minuto. En fin, hay situaciones que son increíbles y entonces los colegios pretenden cobrar por eso. Entonces, ¿por qué lo pueden hacer? Porque no hay una norma que los regule de manera obligatoria. Entonces, en resumen, el tema de la calidad es importante. Por eso el eslogan de la campaña que estamos realizando es educación a distancia, sí, pero con calidad y a precio justo. O sea, y eso nos lleva al segundo tema, ¿no? Claro, pero a ver, para no agotar este tema en una primera instancia, a ver, lo que entonces los padres están deseando es que sí se realicen las clases virtuales, pero que éstas tienen que mejorar inmensamente. Claro. Pero para que ello suceda tienen que estandarizarse. La estandarización en cualquier actividad humana es lo mejor que puede suceder porque son reglas de uso común. Mientras cada colegio esté libre de hacer lo que mejor le parezca o lo que mejor crea, pues el nivel de calidad va a ser bajísimo, ¿no? Y así como hay colegios, hay que destacarlo. Y profesores, hay que destacarlo, que están esforzándose por hacer lo mejor que se puede hacer en estas circunstancias, hay otros colegios que se están pasando, pues, ¿no? Y que no están dando un servicio que tenga una calidad, aunque sea microscópica, y por eso es necesario que el Estado intervenga. Yo celebro mucho las declaraciones que te acaba de dar la ministra de Economía, Jaime, en el sentido que el Estado ya está dejando su posición neutral y está diciendo, oye, colegios, miren el tema de las pensiones, que es preocupante. Sí. Crisólogo, vamos a hacer una pausa y regresamos para seguir hablando de este tema que sin duda
causa mucha preocupación, hay controversia, hay resistencia de los padres, entendible, pero siempre hay que ponerse en los dos lados de la balanza. También hay una situación que los colegios tienen que repensar respecto a su propio organigrama. O, y dejo la pregunta flotando para ir al corte, ¿se suspende este año escolar? Vamos a la pausa y regresamos con Crisólogo Cáceres, presidente de ASPEC. Con Crisólogo Cáceres, presidente de ASPEC, han hecho una encuesta a 42.933 padres, una encuesta virtual, en la que el 90% de padres que ellos han encuestado, que ASPEC ha encuestado, están insatisfechos con las clases virtuales en los colegios privados. El 69% de padres informa que los colegios no han reducido las pensiones. El 77% de padres considera que las pensiones deben reducirse, entre 41 y 50%. El 67% de padres de familia desconoce si el colegio entregó el plan de recuperación de clases a la UGEL. Preocupante, ¿no? Preocupante por todo lo que arroja esta encuesta, Crisólogo. Sí, y realmente muchos padres se acaban de enterar, por ejemplo, que los colegios privados tenían la obligación de enviar su plan de recuperación de clases a la UGEL y que este plazo venció el 23 de marzo encima. Entonces los padres dicen, ¿qué es eso? Y el plan de recuperación de clases es un documento de la mayor importancia. ¿Por qué? Porque en ese plan está consignado cómo va a ser, cuál va a ser la metodología a seguir para que los alumnos puedan continuar estudiando. Y al no existir ese plan o no haberse remitido y aprobado por parte de la UGEL correspondiente, este es un derecho básico de los consumidores que está siendo violado, y es bueno exhortar a los colegios que no lo han hecho, aunque sea extemporáneamente lo hagan, porque si no son pasibles de ser renunciados ante el INDECOPI por no haber cumplido con esta obligación. Eso justamente también mencionaba la ministra de Economía hace un rato en la entrevista. ¿Se debe entonces, Crisólogo Cáceres, sincerar de una buena vez esta situación y aquellos colegios que, para empezar, no han presentado el plan de recuperación de clases a la UGEL y que encima tienen una condición de imposibilidad para retomar las clases presenciales, que ojo, el ministro de Defensa ayer admitía una reflexión que yo le hacía, es decir, si se están suspendiendo los cines, si se están suspendiendo los teatros, si se están suspendiendo los conciertos, hasta fin de este año, ¿cómo vas a tú mandar al colegio a los chicos de kinder, a los chicos de primaria y hasta los primeros años de la secundaria para que en el patio o en el salón mantengan la distancia social? Es decir, no se debe sincerar esto y decir, los colegios, por lo menos inicial y primaria, deben suspenderse las clases presenciales hasta fin de año. Totalmente de acuerdo, o sea, lo acabas de decir, imposible decirlo de mejor manera, ¿no? Si están diciendo no vayan a conciertos por temor al contagio, imagínate colegio, con mayor razón, ¿no? Porque son niños, y estamos viendo lamentablemente cómo adultos son irresponsables y no observan la distancia social, pasean en parejas, se toman de la mano, etcétera, en plena calle. Imagínate los niños que no tienen el nivel supuesto de responsabilidad que tienen los adultos. Claro. Por eso es muy importante que las clases presenciales se suspendan. Y respondiendo a la pregunta que habías dejado al ir a la pausa, es real. Hay dos chances, hay dos opciones. O suspendes el año escolar en definitiva, con lo cual todos perderían un año, o simplemente suspendes las clases presenciales. Eso. Pero paralelamente tendrías que mejorar el sistema de educación a distancia que se viene implementando. Hay que ser también correctos, ¿no? Y decir que a todos los ha cogido desprevenidos este tema de la pandemia y no han tenido tiempo ni el Ministerio de Educación ni los colegios de diseñar y mucho menos implementar planes virtuales de educación. Pero bueno, ya han pasado semanas y ya se podría hacer. Se dice, por ejemplo, cuando nosotros decimos que el Ministerio de Educación tiene que redistribuir su presupuesto y asignar mayores recursos a otros fines, y lo que estaba destinado, por ejemplo, a mejora de infraestructura o habilitación de aulas, eso ya no viene al caso este año. El presupuesto se tiene que canalizar hacia todo lo que se refiere a la educación a la distancia, mejorando lo que es la compra de tablets, mejorando la accesibilidad de Internet, creando plataformas para acceder a la educación, capacitando a los docentes, es decir, se tienen que hacer muchas otras actividades que hoy en día resultan prioritarias antes que la obra de infraestructura, que siempre es importante, claro que sí, pero particularmente en este año 2020 no es lo más importante. Entonces acá se requiere que el gobierno adopte decisiones inmediatamente y que las comunique a la sociedad para que la sociedad sepa qué atenerse, porque esta incertidumbre también es perjudicial para toda la angustia que ya vienen experimentando los padres de familia, ¿no? Ahora, pero también de otro lado, el Ministerio de Educación creo
que tiene un mérito respecto a haber implementado una plataforma virtual poderosa, con mucho conocimiento, que no es solamente la plataforma virtual en sí, sino también tiene contenidos en radio, RPP también los publica, Sí. y contenidos en la televisión. ¿Por qué entonces estos colegios privados que están rengos en su plan de recuperación de clases, que no tienen mucha idea de por dónde ir, por qué no aplican la plataforma de Aprendo en Casa de la escuela pública? Podría hacerse una mixtura, ¿verdad? Podrían generar sus propios contenidos educativos, podrían sumarse a Aprendo en Casa, es decir, se pueden hacer tantas cosas, pero eso depende de una palabra que tú usaste en el bloque anterior que me parece muy buena, que es transparencia, ¿no? El tema con los colegios es que lamentablemente en esta crisis se muestran muy opacos y muy reacios a brindar información. Por ejemplo, los colegios, cuando se les ha solicitado que remitan a los padres de familia la estructura de costos para ver si es cierto lo que afirman, de que la pensión por clase presencial y la pensión por clase virtual valen exactamente lo mismo, ningún colegio envía ni muestra su estructura de costos. Igualmente, cuando los colegios sostienen de que el 80% de la pensión se va a pagar los salarios de los docentes y no muestran ninguna prueba, no hay por qué creerles, ¿no? Y más bien estamos recibiendo información, como lo decía yo en otro momento, de padres de familia que dicen que eso es falso. Tienen documentación que acredita que cuando mucho el 45 al 50% de la pensión va para pagar salarios de docentes y el resto va para otros fines y como utilidad del colegio. Nosotros estamos a favor, y la encuesta también lo revela. Fíjate, Jaime, la encuesta revela que todos los padres quieren pagar. O sea, ningún padre ha dicho que no hay que pagar. Todos Eso es importante, eso es importante. Eso ha arrojado la encuesta. Sí, claro. Todos los padres quieren pagar. Lo que pasa es que la encuesta lo que te dice es que quieren pagar entre un 41 y un 50% menos, pero que quieren pagar, quieren pagar. Pero los colegios deberían sincerar su presupuesto y decir, de acuerdo, el presupuesto en la educación virtual es este, ¿no? Y tengo estos gastos, pero es evidente, hay colegios que han dicho que sus gastos fijos están, ¿no?, al 90%. Entonces, hay colegios que pueden sincerar sus presupuestos y decir, de acuerdo, Sí. este es el nuevo presupuesto para la era virtual. Claro. Y pero establecer una nueva pensión. Pero escúchame, Jaime, el tema es que todos son dichos. O sea, los colegios dicen, los colegios afirman, pero no prueban nada, no demuestran nada. Entonces, acá estamos en un tema del dime que te diré, pero ahí los padres dicen, eso no es cierto, pues, eso no es cierto. Y tan no es cierto que, por ejemplo, cuando nos escriben en las redes sociales, nos escriben no solo padres de familia, sino profesores, que nos dicen que, por ejemplo, en el mes de marzo les pagaron por una semana y el resto se lo cobraron a los padres de familia. A los padres sí le cobraron el mes entero y a ellos les pagaron una semana. Entonces ahora muchos colegios aparecen como defensores de los profesores, pero habría que constatar cuán cierto es esto. Repito, no estamos en contra de que se cobre una pensión. Ya. Lo que queremos es que se cobre por una educación de calidad y de acuerdo al servicio que está recibiendo. Eso es lo que se conoce, como tú sabes, tantas veces que hemos conversado, Jaime, lo que se conoce como derecho a recibir servicios idóneos. La idoneidad es recibir aquello por lo que pagas, ni más ni menos. Los padres contrataron en enero un servicio con determinadas características y pagaron por eso. Eso es idoneidad. Ahora están recibiendo un servicio que no se compara ni remotamente con lo que habían contratado y por lo tanto el derecho a la idoneidad se ha quebrado o por lo menos se ha menoscabado. Entonces, en tal sentido, para que el padre se sienta satisfecho con lo que paga, se tiene que hacer necesariamente un ajuste en la pensión. El tema del plan de recuperación de clases me parece importante. Aquí hay plazos, es decir, ¿tiene el colegio determinado plazo para presentar este plan de recuperación de clases virtuales? Y de no tenerlo, ¿podría estar en riesgo su operatividad virtual por lo menos? Claro, el plazo ya venció, el plazo venció el 23 de marzo. ¿Y? 23 de marzo. Y esos colegios, por eso te quería preguntar, esos colegios que no han presentado el plan de recuperación de clases virtuales ante la UGEL, ya estamos 16 de abril, ¿se debería suspender su, su presencia virtual y que hasta que pase todo esto?
Hay varios escenarios. Uno de ellos es el que acabas de mencionar. Se podría suspender el servicio que brinda. Otro es que podría ser sancionado con alguna medida diferente, no necesariamente la suspensión. Otro escenario es que podrían ser renunciados ante el INDECOPI por cualquier padre de familia que se sienta agraviado por esta situación. Es decir, varias posibilidades. La otra posibilidad es que el colegio, aunque sea extemporáneamente, remita el plan a la UGEL respectiva y luego se lo comunique de manera instantánea a los padres de familia para generar un ambiente de tranquilidad. Fíjate que recién con la encuesta, Jaime, los padres de familia se han enterado de que tenían derecho a acceder al plan de recuperación de clases, porque este plan te permite saber lo que vas a recibir, o sea, voy a pagar tanto y voy a recibir esto a cambio. No es como que, por ejemplo, tú cuando vas a un restaurante y pides un plato de ocopa, sabes que vas a recibir un plato de ocopa. No vas a recibir un plato de carapulcra, vas a recibir ocopa. Claro. Acá, en cambio, con las clases virtuales, al no haber plan de recuperación, no sabes lo que vas a recibir. O sea, encima los colegios le dicen al padre, paga ciega. Confía en mí, yo sé lo que te voy a dar. Tú confía nomás en mí. Y no puede haber eso. Por eso la exhortación a los colegios que siempre se quejan de los elevados niveles de morosidad, decirles que aún están a tiempo, que todos les estamos diciendo en todos los tonos posibles, conversa con los padres de familia, muestra tus cartas, lleguen juntos a entendimientos, porque si no, el nivel de morosidad corre el escenario de que se pueda incrementar. O sea, pero baja la pensión, no es que la gente no quiera pagar, eso hay que remarcarlo. La gente quiere pagar. Hay que remarcarlo, claro, como tú dices. Los padres quieren pagar, lo que no quieren es pagar lo mismo por la clase virtual que por la clase presencial. Claro. Y esto mismo califica también para las universidades que están desarrollando clases virtuales. Mira, hemos recibido varias peticiones a raíz de la encuesta de padres de familia que nos dicen que hagamos la misma encuesta pero con universidades. Dice, ASPEC solo se preocupa por los colegios. Claro, y es que nos preocupamos por los colegios porque, digamos, son los que tienen la mayor cantidad de usuarios, ¿no? Pero estamos animándonos, vamos a ver que el equipo descanse un par de días para ver si nos animamos la próxima semana a hacer una encuesta similar, pero referida a las universidades. Porque, ¿qué está pasando con las universidades? Te doy un ejemplo. Hay muchas carreras que tienen que ver con trabajo en campo, no estar en el aula. Medicina, biología, química, gastronomía, también implica mucha práctica. O sea, hay muchas carreras, periodismo, hay una parte que va en aula, pero otra parte que ya implica prácticas profesionales. Correcto. Entonces, a los padres de familia que sus hijos no están haciendo práctica les quieren cobrar lo mismo como si todo fuera en aula, ¿no? Entonces, son escenarios que uno se queda sorprendido, y a mí otra cosa que me sorprende particularmente es que la SUNEDU no haya dicho nada hasta ahora. O sea, la SUNEDU, que es la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria, está calladita. Entonces, pedirles a través de tu sintonizado espacio a la SUNEDU que dé alguna orientación a los padres de familia de una vez. Digan algo, SUNEDU. Ustedes que normalmente son tan comunicativos, cuando hablan de que están cerrando universidades porque no cumplieron con los estándares de calidad, bueno, pues ahora digan algo en esta situación en la cual ustedes permanecen mudos, ¿no? Crisólogo Cáceres, gracias, Crisólogo, un fuerte abrazo a la distancia, gracias por esta entrevista. El tema da para más, prometemos seguir abordándolo y ya nos has adelantado que van a hacer también una encuesta similar a esta para universitarios, ¿no? Para el sistema universitario. Un abrazo. Lo estamos evaluando. Si el cuerpo aguanta, pero vale. Pero vamos. Por el bien de la ciudadanía. Claro que sí. Un abrazo, Crisólogo. Gracias por la entrevista. Chao. Crisólogo Cáceres, presidente de ASPEC. Bueno, han hecho una encuesta online. Han participado unos 42.933 padres. El 90% está insatisfecho con las clases virtuales, repetimos. Pero hay algo. Quieren pagar. No es que no quieren pagar. Quieren pagar. Pero, evidentemente, poniéndonos una mano al pecho, ¿no? Me cobrabas 10, ¿no? A los padres, ¿no? Los padres, me cobrabas 10 por una clase que tenía una cantidad de servicios, ¿no? La clase presencial, la biblioteca, el patio, el baño, etcétera. Los diferentes ambientes, las instalaciones, el colegio, y a su vez eso requería personal de limpieza, personal administrativo, etcétera. Y por eso pagaba 10. ¿Me debe seguir cobrando 10 por una clase virtual? La pregunta o la respuesta se cae de madura.